Algunas cicatrices nunca desaparecen por completo, pero nos recuerdan la fuerza que no sabíamos que teníamos. Esta es la historia de una mujer que transformó lágrimas en determinación cuando todo lo que había construido se derrumbó. Mi nombre es Jane Olivia Sanders. Hoy tengo 83 años, pero mi historia comienza cuando solo tenía 19. Nací en Springfield, Illinois, en una familia sencilla y trabajadora. Mi padre era conductor de camiones y mi madre costurera. Éramos 5 hermanos y yo era la única mujer. Aprendí desde temprano a luchar por mi espacio. Antes de continuar, comenta desde dónde estás viendo esta historia. También, por favor, suscríbete al canal y dale like al video. Ayuda mucho a este canal. Era 1956. La radio tocaba canciones de Patti Page y Perry Como y América respiraba el aire de prosperidad con el presidente Eisenhower prometiendo crecimiento económico y estabilidad. Para una mujer joven de un pueblo pequeño como yo, el futuro parecía lleno de posibilidades a pesar de todas las limitaciones que enfrentaban las mujeres en aquellos días. Trabajaba como dependiente en la farmacia Johnson en la plaza del pueblo. Ahí fue donde conocí a William. Entró una tarde bochornosa de enero, vistiendo un traje impecable a pesar del calor, pidiendo medicina para el dolor de cabeza. William Richards era un empleado bancario recién transferido desde Chicago, con 27 años y una forma de hablar que me hacía temblar las rodillas. Preguntó: ¿La señorita también tiene medicina para un corazón acelerado? Después de entregarle la aspirina, me sonrojé como un tomate, pero acepté su invitación a un café después de mi turno. Mi padre, un hombre estricto como lo eran los padres en esos días, estaba muy reacio cuando William pidió permiso para cortejarme. Los hombres de ciudad no son buenos, decía. Pero William tenía una manera de convencer a la gente, de hacer que confiaran en él. En 6 meses, incluso mi padre estaba encantado. Nuestro noviazgo fue rápido, como era costumbre en esa época. En diciembre de 1956 nos casamos en la primera iglesia presbiteriana. Recuerdo mi vestido blanco cosido por mi madre y mis tías. 3 meses de trabajo en encaje y satén. Las fotografías en blanco y negro no lo muestran, pero mi ramo era de margaritas y rosas blancas. William estaba tan elegante como siempre, y yo me sentía la mujer más afortunada del mundo. En los primeros años vivimos en una casa alquilada cerca del centro. No era grande, pero para mí era un palacio. La cuidaba con todo mi amor, bordando manteles, plantando geranios en el pequeño patio. William fue ascendido a subgerente en el banco y dijo que pronto tendríamos nuestra propia casa. En 1958 nació nuestra primera hija, Marian. Ver a William sosteniendo a esa criatura diminuta con lágrimas en los ojos me hizo creer que nuestra felicidad solo crecería. Los domingos eran días especiales. Íbamos a la iglesia por la mañana, luego almorzábamos con mis padres o con la tía de William, su única pariente en el pueblo. Por la tarde paseábamos por el parque, William empujando el cochecito de Marianne, y la gente nos saludaba. «¡Qué familia tan hermosa!», decían, y yo me hinchaba de orgullo. A veces íbamos al cine a ver películas con Humphrey Bogart y yo soñaba con ser tan elegante como Audrey Hepburn. En 1960 volví a quedar embarazada. El embarazo fue más difícil que el primero. Tuve que guardar reposo durante los últimos meses. Fue entonces cuando noté los primeros cambios en William. Llegaba tarde a casa diciendo que era por el trabajo en el banco, las responsabilidades de un gerente. Yo le creía, por supuesto. ¿Por qué dudaría? De vez en cuando traía flores, chocolates para Marianne y se disculpaba por llegar tarde. Elizabeth nació en marzo de 1961 en una noche lluviosa. El parto fue complicado. Estuve hospitalizada una semana. William solo aparecía durante las horas de visita, siempre con prisa. El banco es una locura, Jane.
Con esta inflación, todos quieren retirar dinero. Lo entendí, o creí entenderlo. Ahora tenía 2 niñas pequeñas y toda mi energía iba para ellas. Cuando volví a casa con Elizabeth, algo parecía diferente. William estaba más distante, impaciente con el llanto del bebé, irritado por las preguntas de Marian. Ella tenía casi 3 años y quería la atención de su padre. En las noches que llegaba tarde, el aroma de un perfume diferente no siempre se disimulaba con la ducha rápida que se daba. Tragué lágrimas y dudas. Después de todo, ¿qué podía hacer? Era una mujer sin profesión, con 2 niñas pequeñas, completamente dependiente de mi marido. Fue la señora Wilson, nuestra vecina, quien primero me alertó. Jane, eres una chica decente, no te mereces esto. Fingí no entender, pero ella insistió. A William se le ha visto con Carol, esa nueva empleada del banco en el club campestre en el restaurante Pine. ¿Defendí a William? Dije que eran compromisos laborales. Los compromisos laborales no terminan con besos en el estacionamiento, niña, respondió ella con la sabiduría de sus 60 años. Esa noche no pude dormir. Me acosté mirando al techo, escuchando la respiración de William a mi lado, sintiendo que se abría un abismo entre nosotros. A la mañana siguiente, mientras se preparaba para el trabajo, le pregunté casualmente por Carol. Se quedó paralizado un segundo, pero rápidamente recuperó la compostura. Es una empleada competente, trabaja en el departamento de cambio extranjero. ¿Por qué? Me encogí de hombros. Dije que había oído el nombre. Me besó distraídamente y se fue como si fuera cualquier otro día. Pero no era cualquier otro día. Era el día en que la semilla de la desconfianza había sido plantada y crecería demasiado rápido. Empecé a notar otras señales, las llamadas que recibía y contestaba lejos de mí, las camisas con marcas de lápiz labial que intentaba esconder los fines de semana que necesitaba trabajar en el banco. En julio de ese año, Marianne se enfermó gravemente. Fiebre alta, erupciones por todo el cuerpo. El doctor diagnosticó sarampión, pero las complicaciones fueron serias. Tuvo que ser hospitalizada con neumonía. Me quedé en el hospital día y noche, dividida entre la preocupación por Marianne en el hospital y Elizabeth, a quien dejaba con mi madre. William aparecía, por supuesto, pero nunca se quedaba mucho tiempo. El banco, Jane, ya sabes cómo es. Fue en la tercera noche de la hospitalización de Marianne, cuando su fiebre finalmente comenzaba a bajar, que decidí llamar al banco. Era tarde, casi las 9 de la noche, pero William había dicho que estaría allí cerrando el balance mensual. Lo siento, señora, pero el señor Richards salió a las 6 en punto como de costumbre, informó el conserje. Esa noche, sentada junto a la cama del hospital donde mi hija de 3 años luchaba contra la neumonía, lloré en silencio. No solo por la enfermedad de Marianne, sino por darme cuenta de que el castillo de arena que creía que era mi matrimonio se desmoronaba. ¿Dónde estaba William? ¿Con quién? ¿Por qué mentir cuando nuestra hija estaba enferma? Marianne recibió el alta después de una semana, todavía débil, pero fuera de peligro. William pareció aliviado y durante unos días fue el padre y esposo atento que había conocido. Pero pronto regresaron los retrasos y las excusas. Me mantuve callada, tragué lágrimas, cuidé de las niñas. ¿Qué más podía hacer? El divorcio era la palabra prohibida en ese entonces. Significaba escándalo, vergüenza para la familia. ¿Y cómo mantendría a mis hijas? En diciembre de 1961, William anunció que había comprado una casa para nosotros en el nuevo barrio que se construía para los empleados del banco. Era una casa bonita, más grande que la que alquilábamos, con un patio grande para que las niñas jugaran. Debería haber estado feliz, pero algo dentro de mí estaba roto. Nos mudamos en enero de 1962 y los vecinos organizaron una pequeña fiesta de bienvenida.
Sonreí, les di las gracias, fingí que éramos la familia perfecta que todos veían. La nueva casa vino con amargas revelaciones. Encontré recibos de cenas caras, de regalos que nunca vi. Un broche de oro, un perfume francés. En un cajón del estudio encontré una foto de William y una mujer joven y hermosa abrazados frente a una cascada. Al dar la vuelta, leí: siempre tuyo, Carol. La fecha, julio de 1961, exactamente cuando Marian estaba en el hospital. Enfrenté a William esa noche. Primero lo negó. Luego, irritado porque había revisado sus cosas, admitió el affair con Carol, pero dijo que no significaba nada. Siempre estás ocupada con los niños, Jane. Un hombre tiene sus necesidades. Me impactó su frialdad, la forma en que transformó su traición en mi culpa. Esa noche me di cuenta de que William no era solo un marido, infiel. Era un manipulador. Empezó a decir que me estaba poniendo fea y descuidada, que cualquier hombre buscaría consuelo fuera de casa, que debería estar agradecida de que aún me mantuviera, de que daba un techo a los niños, que sin él no sería nada. Y lo peor, empecé a creerlo. Los meses siguientes fueron de lenta degradación. William ya no se molestaba en ocultar el affair con Carol. Llegaba a casa en la madrugada cuando llegaba, alegre o borracho, triste o irritado. Nunca sabía qué versión de él encontraría. Las niñas sentían la tensión. Marian tenía pesadillas. Elizabeth lloraba sin razón aparente. En agosto de 1962 me enteré por un colega del banco de que Carol estaba embarazada. El mundo se me vino encima ese día. Cuando William llegó, ya había hecho sus maletas. Puedes irte a vivir tu otra vida ahora, dije con una calma que no sabía que poseía. No negó el embarazo de Carol. Solo se rió, una risa cruel que nunca olvidaré, y dijo: ¿y qué vas a hacer, Jane? ¿Cómo vas a mantener a estos niños? ¿Quién va a querer a una mujer vieja como tú? Yo tenía 25 años en ese momento. No era vieja, pero me sentía de 100 años, cargando con el peso de un matrimonio fracasado, sueños destrozados, un futuro incierto. William se fue esa noche, llevándose solo algunas pertenencias. «Vas a suplicarme que vuelva», fueron sus últimas palabras. El año 1962 terminaba, y con él los 6 años de un matrimonio que comenzó como un cuento de hadas y terminó como una pesadilla. Estaba sola con 2 niñas pequeñas que criar, sin profesión, sin dinero propio, en un pueblo donde ser una mujer divorciada significaba estar marcada de por vida. Pero algo dentro de mí, una fuerza que no sabía que tenía, me decía que sobreviviríamos, que este no era el final, sino el comienzo de una nueva historia que necesitaba escribir, no para mí, sino para Marian y Elizabeth. Y así, con miedo, pero también con una determinación nacida del dolor, cerré la puerta de la casa que William había comprado esa noche de agosto de 1962. No sabía lo que el futuro deparaba, pero sabía que fuera lo que fuera, lo enfrentaríamos juntas, mis hijas y yo. Lo que no imaginaba era lo doloroso que sería este camino, y cuánto más haría William para intentar destruirnos. Pensé que expulsar a William de la casa sería el fin de mi sufrimiento. Pero me equivoqué. Era solo el comienzo de una batalla que no sabía que tendría la fuerza para librar. La mañana después de nuestra separación, me desperté con fuertes golpes en la puerta. Era la señora Wilson, mi vecina, con los ojos muy abiertos. «Jane, necesitas ver esto». Me entregó un periódico. Allí estaba, en la sección de negocios, una pequeña nota. William Richards asume el cargo de gerente general en la sucursal central del First National Bank. La foto mostraba a mi esposo, o ex esposo, no estaba segura de lo que éramos legalmente, sonriendo junto a otros hombres, con traje. ¿Sabías algo de esto?, preguntó la señora Wilson. No, no lo sabía. William nunca había mencionado ningún ascenso. Tal vez era una sorpresa, pensé por un momento. Luego me di cuenta de la verdad.
Estaba planeando una nueva vida lejos de mí y posiblemente con Carol. Pasó una semana sin noticias suyas. Los ahorros que había guardado en una lata de galletas, dinero que había ahorrado de lo que William me daba para los gastos del hogar, comenzaban a disminuir. Marian preguntaba por su padre todos los días, y Elizabeth, aunque tan pequeña, parecía sentir su ausencia, llorando más de lo habitual. Fue entonces cuando recibí el aviso de desalojo de la casa. El banco era el verdadero dueño, y William, como empleado, solo tenía derecho a usarla mientras trabajaba allí. Con su traslado a la sucursal central, perdimos el derecho a la vivienda. Teníamos 30 días para irnos. Esa noche lloré hasta que no me quedaron lágrimas. Al día siguiente me vestí lo mejor que pude y fui al banco, decidida a hablar con William. El guardia de seguridad en la puerta me bloqueó. El señor Richards dejó órdenes expresas de no ser molestado por familia. Ah, familia. Como si yo fuera una tía lejana, una prima inconveniente, no la mujer que le había dado 2 hijas, que había cuidado su casa, su ropa, su vida durante 6 años. En la calle me crucé con Carol. Nunca la había visto en persona, pero la reconocí por la foto. Estaba radiante, su vientre de embarazada se notaba bajo un vestido elegante. Pasó junto a mí sin saber quién era yo, hablando animadamente con otra chica. El doctor dijo que es un niño, la oí decir, un niño. William siempre había querido un hijo. Volví a casa devastada, sin un lugar donde vivir, sin dinero, sin futuro. Fue entonces cuando encontré a mi madre en la puerta, preocupada porque no había aparecido para el almuerzo del domingo en su casa. Me derrumbé en sus brazos contándole todo. Mi madre, una mujer sencilla pero sabia, me abrazó durante un largo rato y luego dijo: «Hija, tienes 2 opciones, seguir llorando por la vida que perdiste o construir una nueva vida para ti y tus niñas». A la mañana siguiente dejé a los niños con mi madre y fui al registro de la propiedad de la ciudad. Descubrí que William había registrado la casa solo a su nombre. Legalmente no tenía derecho a nada. En el juzgado, un abogado me informó que podía intentar una acción por abandono, pero el proceso sería largo, y con William siendo un empleado bancario respetado, mis posibilidades eran escasas. No tuve más remedio que aceptar la oferta de mis padres de mudarme temporalmente con ellos. Mi padre, a pesar de su rigidez, me sorprendió con su comprensión. Ese sinvergüenza nunca me engañó, fue todo lo que dijo, pero preparó la antigua sala de costura para mí y las niñas. La vergüenza era casi tan dolorosa como el abandono. En las calles sentía las miradas, oía los susurros. Esa es Jane, la cuyo marido la cambió por la chica del banco. Marianne, con 4 años, volvió de la casa de una amiga llorando porque la madre de la niña no las dejaba jugar juntas. La tía Nancy dijo que ya no estás casada con papi, y eso es un pecado, sollozó mi hija. ¿Cómo le explicas a un niño que el pecado no estaba en mí? El dinero se acabó en noviembre. Mis padres hicieron lo que pudieron, pero mi padre, ya con la salud frágil, ganaba poco como conductor. Fue entonces cuando la señora Wilson apareció con una propuesta. Su hermana era dueña de una pensión para mujeres trabajadoras y estudiantes en el centro, y necesitaba a alguien que ayudara con la cocina y la limpieza. El pago era poco, pero incluía alojamiento para mí y las niñas en una pequeña habitación en la parte trasera. Acepté inmediatamente. Nunca antes había trabajado en una cocina, pero aprendí rápido. Me despertaba a las 5 de la mañana para preparar el desayuno para las residentes, limpiaba las habitaciones mientras ellas iban a trabajar o estudiar, lavaba montañas de ropa, preparaba el almuerzo y la cena. Mis manos, antes cuidadas, se agrietaban con el jabón. Mi piel, que William solía elogiar por su delicadeza, se quemaba en la estufa de leña. Pero tenía un techo, comida para mis hijas, y poco a poco
recuperaba mi dignidad. En marzo de 1963 me enteré por una residente que trabajaba en la misma calle que el banco de que William y Carol se habían casado. Su hijo había nacido en enero, un niño llamado Richard. Lloré sola esa noche, no por la pérdida de William, sino por saber que estaba formando una nueva familia mientras abandonaba a la antigua. Fue durante este tiempo que Marianne comenzó a tener problemas en la escuela. Siempre una buena estudiante, se volvió callada y retraída. La maestra me llamó preocupada. Ella necesita a su padre, dijo, como si yo pudiera materializar a William en la vida de la niña. Intenté explicar la situación, pero la mujer, soltera y sin hijos, simplemente dijo que en ausencia del padre le correspondía a la madre ser fuerte. Y yo intenté ser fuerte. Durante el día trabajaba incansablemente en la pensión. Por la noche cosía para obtener ingresos extra, usando la vieja Singer que mi madre me había prestado. Vestidos sencillos, dobladillos, reparaciones, cualquier cosa para complementar los ingresos. En las primeras horas, cuando el agotamiento se apoderaba de mí, soñaba con William. A veces eran pesadillas donde se llevaba a mis hijas. Otras veces eran sueños dulces de reconciliación. Los peores eran los que me dejaban vacía al despertar. En julio de 1963 recibí una carta. Era de William. La primera comunicación desde que se había ido de casa. Mi corazón se aceleró, pensando en una disculpa, una oportunidad para comenzar de nuevo, pero el contenido era frío. Enviada por su abogado, solicitaba el divorcio, que oficialmente no existía en Illinois, pero podíamos tener una separación legal, y ofrecía una pensión alimenticia simbólica para las niñas, una cantidad que apenas cubriría una semana de gastos. Al final de la carta, una amenaza velada. Si no aceptaba los términos, usaría su influencia para obtener la custodia de las niñas, alegando que no tenía las condiciones para criarlas adecuadamente. Después de todo, decía la carta, vives en la parte trasera de una pensión y trabajas como sirvienta, mientras que yo puedo ofrecer un hogar propio y una educación de calidad. Me desmoroné en 1000 pedazos al leer esas palabras. ¿Cómo podía ser tan cruel? Amenazando con quitarme a mis hijas, usando su posición para intimidarme. Marianne y Elizabeth eran todo lo que me quedaba, mi única razón para levantarme cada mañana y enfrentar la dureza de la vida. Busqué un abogado, el señor Emanuel, un caballero anciano que accedió a ayudarme, cobrando casi nada. Tengo una hija de tu edad, explicó. No puedo ver una injusticia así sin hacer algo. Respondió a la carta de William con términos simples. Aceptaría el divorcio, pero exigiría una pensión alimenticia justa para las niñas basada en el salario actual de William y no renunciaría a la custodia bajo ninguna circunstancia. La respuesta llegó 2 semanas después. William accedió a pagar una pensión alimenticia más alta, pero quería visitas quincenales con las niñas. El señor Emanuel me aconsejó que aceptara. Es derecho de los niños pasar tiempo con su padre, señora Sanders, dijo suavemente. De mala gana acepté. La primera visita fue programada para un domingo de septiembre. Vestía a las niñas con sus mejores ropas, pocas, remendadas pero limpias y planchadas. Marianne estaba ansiosa, hablando sin parar sobre todo lo que le diría a su padre. Elizabeth, de poco más de 2 años, apenas lo recordaba, pero absorbía la emoción de su hermana. Esperamos en la plaza central como acordamos. 1 hora, 2 horas. El sol comenzó a ponerse. Marianne, cansada de jugar en los bancos de la plaza, preguntaba cada minuto: ¿Ya viene papi, mami? El reloj de la iglesia dio las 6 y William no apareció. Volvimos a la pensión, Marianne llorando en silencio, Elizabeth dormida en mis brazos. Esa noche, acostada en la cama estrecha que compartía con las niñas, me hice una promesa. Nunca más permitiría que William lastimara así a mis hijas.
Si no quería ser padre, no lo obligaría. Marian y Elizabeth me tendrían solo a mí, pero yo sería suficiente. Tenía que serlo. Los meses siguientes fueron de adaptación. La pensión prosperó y la señora Matthews, la dueña, aumentó mi salario. Empecé a tomar cursos nocturnos de corte y confección en la escuela técnica, dejando a las niñas con una de las residentes, una estudiante de pedagogía que amaba a los niños. En la primavera de 1964, mientras el país experimentaba la turbulencia del movimiento por los derechos civiles, mi pequeña revolución personal avanzaba en silencio. Aprendí a vivir sin esperar nada de William, a contar solo con mi trabajo y con la red de apoyo que había formado. Mis padres, las residentes que se habían convertido en amigas, la señora Matthews, que era casi una segunda madre. La pensión alimenticia rara vez llegaba a tiempo, a veces no llegaba en absoluto. Cuando me quejé con el abogado de William, me dijeron que tenía dificultades temporales, a pesar del importante cargo que ocupaba. Dejé de contar con ese dinero e intensifiqué mi trabajo de costura. La ropa que hacía comenzó a ganar fama en el vecindario, especialmente los vestidos de fiesta y la ropa de niños. En enero de 1965, Marian comenzó a mostrar síntomas extraños: dolores de cabeza, vómitos, fiebre intermitente. El médico de la clínica de salud diagnosticó estrés. Los niños también sufren, explicó. Su hija está cargando con muchas preocupaciones para alguien tan joven. Intenté crear un ambiente más ligero, contando historias alegres antes de dormir, llevándolas al parque los domingos, organizando pequeñas fiestas con otros niños del vecindario. Pero la sombra de la ausencia de William se cernía, especialmente cuando Marian veía a los padres de sus amigas recogiéndolas en la escuela o jugando en el parque. Fue durante este tiempo que la señora Matthews se enfermó gravemente. «Cáncer», dijo el doctor, ya en una etapa avanzada. Me hice cargo de toda la administración de la pensión mientras ella seguía el tratamiento. Trabajaba desde el amanecer hasta altas horas de la noche, dividida entre la cocina, la limpieza, las cuentas, las compras, mis hijas, mi costura y las visitas al hospital. En marzo, la señora Matthews me llamó al hospital. Débil, me tomó la mano y dijo: «Jane, fuiste un ángel que apareció en mi vida. Nunca tuve hijos, ¿sabes? Me gustaría que tuvieras la pensión cuando yo no esté». Protesté, llorando, diciendo que se mejoraría, pero ambas sabíamos la verdad. La señora Matthews falleció en abril. En su testamento me dejó la pensión con la condición de que mantuviera el nombre Casa del Prado y continuara acogiendo a mujeres trabajadoras. A los 28 años me convertí en la dueña de un pequeño negocio. Las residentes celebraron. Tenían miedo de que el sobrino de la señora Matthews, su único pariente vivo, transformara el lugar en otra cosa. Ese mismo mes, William apareció inesperadamente en la pensión. Estaba más delgado, con profundas ojeras. Por un momento, mi tonto corazón se aceleró. Luego habló. «Vine a ver a las niñas. Oí que ahora eres la dueña de este lugar». Había algo en su voz, envidia, resentimiento. No podía descifrarlo. Marian se negó a hablar con él. Se escondió detrás de mí, sus ojos llenos de dolor. «Nunca viniste antes», fue todo lo que dijo. Elizabeth, que apenas recordaba a su padre, escondió su rostro en mi delantal. William se quedó solo 10 minutos, incómodo, y se fue diciendo que volvería pronto. Nunca lo hizo. Más tarde me enteré por una exresidente que trabajaba cerca del banco de que William había sido despedido por irregularidades en las cuentas. Carol lo había abandonado, llevándose a su hijo, Richard. Decían que bebía mucho. No sentía alegría con esta noticia. Solo una profunda compasión por Richard, que ahora viviría el mismo abandono que mis hijas, y quizás, en el fondo, un leve sentimiento de que se había hecho justicia, no por mí,
sino por el universo. El año 1965 terminaba con cambios significativos en mi vida. De esposa abandonada a empresaria única, de mujer desesperada a madre decidida a dar un futuro mejor a sus hijas. El dolor no había desaparecido por completo. Dudo que lo hiciera alguna vez. Pero ahora compartía espacio con la esperanza. Una esperanza nacida no de sueños románticos, sino de la certeza dura y reconfortante de que era capaz de sobrevivir, de reconstruir, de prosperar a pesar de todo y de todos. Y fue con esa certeza que miré a Marian y Elizabeth en la noche de Navidad de 1965, alrededor del pequeño árbol que habíamos instalado en la sala de la pensión junto con las mujeres que vivían allí y que se habían convertido en nuestra familia extendida. «Mami, ¿eres feliz?», preguntó Marian. Abracé a mis hijas y respondí con sinceridad: «Sí, hija mía, soy feliz de que nos tengamos las unas a las otras». Lo que no sabía era que la vida aún tenía giros reservados para nosotras y que William cruzaría nuestro camino una vez más de la manera más dolorosa posible. La Casa del Prado se convirtió en algo más que mi sustento. Fue mi renacimiento. Esas paredes gastadas fueron testigos de mi transformación de esposa abandonada a mujer independiente. 3 años habían pasado desde que William se fue, dejando un rastro de dolor que se disipaba lentamente. 1966 comenzó con cambios. La pensión, una vez un negocio modesto, prosperaba. Las 8 vacantes siempre estaban llenas con una lista de espera. Maestras principiantes, dependientes de tiendas, estudiantes, mujeres que trabajaban, algo que aún se veía con reservas en esa época. Transformé la antigua bodega en 2 habitaciones más y contraté a Aurora, una señora viuda, para ayudar en la cocina. Mariana, ahora con 8 años, se había convertido en una niña seria y estudiosa. El dolor por el abandono de su padre se manifestaba en silencios repentinos, en miradas distantes. Elizabeth, con 5 años, recordaba poco de William, preguntando menos sobre él con cada año que pasaba. «Otras niñas tienen padre, ¿por qué nosotras no?», cuestionó una vez. Respondí que las familias vienen en muchos formatos y que la nuestra era pequeña pero llena de amor. La pensión alimenticia de William dejó de llegar por completo en marzo de ese año. El señor Emanuel intentó contactarlo, pero descubrió que se había mudado de Springfield sin dejar dirección. «Mejor olvidar», me aconsejó el viejo abogado. «Has demostrado ser capaz de criar a tus hijas sola». En Pascua inauguré un nuevo emprendimiento, el taller de costura anexo a la pensión. Mis vestidos habían ganado fama más allá del vecindario. Había pedidos de mujeres de la sociedad local. Contraté a 2 jóvenes para ayudar, chicas de los suburbios que tenían talento con la aguja, pero pocas oportunidades. «Usted es diferente, señora Sanders», me dijo Lucía, una de ellas, después de un mes trabajando conmigo. «¿En qué sentido?», pregunté. «Usted cayó y volvió a levantarse. La mayoría de las mujeres solo caen». Esas palabras me conmovieron profundamente. ¿Cuántas mujeres como yo, abandonadas, traicionadas, no podían levantarse de nuevo? Empecé a aceptar algunas aprendices sin cobrar, madres solteras jóvenes o viudas sin profesión. «Dar un pez y enseñar a pescar», decía mi madre, citando un viejo proverbio. En julio recibí una visita inesperada. Helena, una ex colega de William en el banco, ahora transferida a Chicago. «No sé si debería decírselo», vaciló, tomando café en la cocina de la pensión después de que las niñas se durmieran. «Pero creo que tiene derecho a saber». Carol había abandonado a William un año antes, llevándose a Richard, que entonces tenía 2 años. ¿La razón? Había descubierto otros amantes, varias empleadas junior del banco. William comenzó a beber mucho, faltando al trabajo hasta que lo despidieron por desviar dinero de las cuentas de los clientes. Está en Chicago ahora, trabajando como vendedor de seguros.
Oí que vive en una habitación de pensión en el Loop. Sentí una mezcla de compasión y vindicación. El hombre que me había humillado, que había amenazado con quitarme a mis hijas, alegando que yo no tenía las condiciones, ahora vivía en una situación similar a la que me había impuesto. ¿Y Richard?, pregunté. Carol se volvió a casar con un hombre de negocios. Por lo que sé, el padrastro inscribió al niño como su hijo. Esa noche, contemplando el techo de mi habitación, reflexioné sobre los ciclos de la vida. William, que tanto había despreciado mi trabajo en la pensión, ahora vivía en una probablemente menos acogedora que la mía. Sus planes de una familia perfecta con Carol se habían derrumbado, mientras que yo había construido un pequeño imperio, la próspera pensión, el taller de costura en expansión, mis hijas creciendo sanas. El año 1967 trajo nuevos desafíos. La inflación galopante de la época corroía las ganancias, obligándome a reajustar constantemente los precios de la pensión y el taller. Muchas residentes tenían dificultades para pagar. Creé un sistema de trueque. Algunas daban clases particulares a Marianne y Elizabeth. Otras ayudaban con la administración o las tareas domésticas. Fue una residente, Teresa, estudiante de contabilidad, quien sugirió formalizar lo que ya ocurría en la práctica: transformar la Casa del Prado en una cooperativa. Cada residente contribuye con lo que puede, dinero o trabajo. Usted sigue siendo la dueña, pero comparte las responsabilidades. La idea prosperó. Pronto, la Casa del Prado se hizo conocida no solo como alojamiento para mujeres trabajadoras, sino como un espacio de apoyo mutuo, de solidaridad femenina. En una época en que las mujeres independientes eran vistas con sospecha, creamos nuestra propia comunidad. El taller también creció más allá de los vestidos y la ropa a medida. Comenzamos a producir una pequeña línea de prendas listas para usar que se vendían en 2 tiendas del centro. Contraté a más costureras, todas mujeres en situaciones vulnerables, muchas con historias similares a la mía. En septiembre, un incidente perturbador. Elizabeth, volviendo de la escuela, fue abordada por un hombre que dijo ser su padre. Asustada, la niña corrió hacia la pensión. Cuando llegué del taller, la encontré llorando en brazos de Aurora. Era el señor William, efectivamente, confirmó una vecina. Estaba agitado, parecía borracho. A la mañana siguiente fui a la comisaría. El sheriff, un hombre de mediana edad con ojos cansados, me escuchó con impaciencia. Señora Sanders, no puedo impedir que un padre vea a su propia hija. Le expliqué que William no había buscado a las niñas en años, que había aparecido borracho, que Elizabeth apenas lo reconocía. Aún así, es su derecho. Debería estar agradecida de que aún se interese. Salí de la comisaría indignada. Su derecho y los derechos de mi hija a no asustarse, a no tener a un extraño borracho apareciendo de repente en sus vidas. Me di cuenta, no por primera vez, de cómo la sociedad favorecía a los hombres, incluso a aquellos que abandonaban sus responsabilidades. Como precaución, contraté a Joseph, el hermano de Aurora, para recoger a las niñas de la escuela. Era un hombre gentil que había perdido a su esposa en el parto y criaba solo a su hijo Anthony, de la edad de Elizabeth. Nos hicimos amigos, compartiendo los desafíos de criar hijos sin pareja. Aunque nuestras situaciones eran bastante diferentes, él un viudo respetado, yo una divorciada estigmatizada. Semanas después, en el mercado dominical, me crucé con William. Era irreconocible, delgado, desaliñado, con los ojos amarillos. Hizo un movimiento para acercarse, pero Joseph, que nos acompañaba, se interpuso frente a mí. William se alejó, tambaleándose. ¿Conoces a ese hombre?, preguntó Joseph después. Es el padre de mis hijas, respondí, sintiendo un nudo en la garganta. No por amor o anhelo, sino ante la vista de la decadencia humana,
del desperdicio de una vida. No está bien, comentó Joseph, con la compasión característica de aquellos que ya han sufrido. Preocúpate por tus hijas y por ti, Jane. Algunas personas no quieren ser salvadas. Esas palabras se quedaron conmigo durante años. Me había culpado por el fracaso del matrimonio, cuestionado qué podría haber hecho diferente. Ahora veía claramente. William había tomado sus decisiones y yo había tomado las mías. Él había elegido el camino de la traición, de escapar de las responsabilidades. Yo había elegido enfrentar la realidad, reconstruir, seguir adelante. En diciembre, durante la fiesta de Navidad de la Casa del Prado, Joseph me pidió que me casara con él. Fue discreto, un momento privado en el jardín trasero, mientras los niños jugaban y las residentes cantaban villancicos. No necesitas responder ahora, dijo, gentil como siempre. Sé que cargas con cicatrices profundas. Esa noche, contemplando a mis hijas dormidas, reflexioné sobre la propuesta. Joseph era un buen hombre, trabajador, cariñoso con su hijo y amable con Marianne y Elizabeth. El matrimonio significaría seguridad, una familia completa para mis hijas, un compañero para mí. Pero también significaría renunciar a mi duramente ganada independencia, la libertad de tomar mis propias decisiones. En la mañana de Navidad le di mi respuesta. Necesito más tiempo, Joseph. No eres tú, son mis cicatrices. Y también he conquistado algo precioso, mi autonomía. No sé si estoy lista para compartir las riendas de mi vida. Lo entendió sin presionar. Seguimos siendo amigos. Nuestros hijos crecieron juntos, compartiendo domingos en el parque, películas ocasionales, cenas familiares. Era un arreglo que funcionaba para todos. 1968 trajo turbulencia política al país. La guerra de Vietnam y las luchas por los derechos civiles se intensificaron, creando una atmósfera tensa a nivel nacional. En la pensión, discretamente acogimos a 2 estudiantes perseguidas por su participación en el movimiento estudiantil. Podrías tener problemas, advirtió Teresa, ahora graduada en contabilidad y mi asistente en la administración de la pensión y el taller. Estos son tiempos peligrosos. Más peligroso es cerrar los ojos ante la injusticia, respondí, recordando cuando nadie me acogió en mi momento de mayor vulnerabilidad. En marzo de 1969, una tragedia nos golpeó. William, completamente borracho, provocó un accidente que resultó en la muerte de un joven matrimonio. Fue arrestado, juzgado y condenado a 6 años de prisión. La noticia me llegó a través de Elena, que mantenía contacto con excolegas del banco. Pensé que debía saberlo para preparar a las niñas en caso de que oigan comentarios. Decidí decirles la verdad a mis hijas de una manera apropiada para la edad de cada una. Marianne, con 11 años, escuchó en silencio, sus ojos fijos en el suelo. Él eligió este camino, ¿verdad, mamá?, preguntó finalmente. Nadie lo obligó. Elizabeth, con 8 años, tenía menos recuerdos de su padre, pero aún conservaba la imagen idealizada que había creado. ¿Se pondrá mejor en la cárcel? ¿Se arrepentirá? La abracé, sintiendo su pequeño cuerpo temblar. No lo sé, mi amor. Solo podemos esperar que se encuentre a sí mismo. Esa noche, Joseph apareció con un ramo de margaritas, mis favoritas. Oí lo que pasó. Vine a ver cómo estás. Hablamos largo rato en el porche, los niños ya dormidos. Hablamos sobre elecciones, consecuencias, el efecto de nuestras acciones en la vida de los demás, sobre William, que de un hombre respetado en la comunidad se había convertido en un prisionero, dejando un rastro de dolor a su paso. La gente piensa que el divorcio es el fracaso, comenté, pero a veces es la salvación. Si hubiera continuado con William, tal vez yo habría estado en el auto esa noche. Tal vez las niñas habrían estado o nos habríamos hundido con él en un matrimonio tóxico. Joseph tomó mi mano.
un simple gesto de consuelo sin segundas intenciones. No solo sobreviviste, Jane, floreciste. Eso es más de lo que muchas personas, hombres o mujeres, logran en toda una vida. Los meses siguientes fueron de estabilidad y crecimiento. La Casa del Prado continuó prosperando con una lista de espera. El taller producía para 4 tiendas en la ciudad y 2 en Chicago. Contraté a un abogado para formalizar la cooperativa y estábamos a punto de abrir un pequeño restaurante en la planta baja, idea de Aurora, cuya cocina sureña era un éxito entre las residentes. En octubre recibí una carta del penal. Era de William, escrita con letra temblorosa, muy diferente de los trazos firmes que había conocido. Pedía ver a sus hijas, decía que estaba enfermo, hablaba de arrepentimiento y perdón. Me senté en el jardín, la carta en las manos, observando las rosas que cultivaba con cuidado, las mismas que una vez habían adornado mi ramo de novia. Mostré la carta a Marian y Elizabeth, respetando su derecho a decidir. ¿Quieren verlo? La elección es suya. Apoyaré cualquier decisión. Marian, siempre más reservada, negó con la cabeza. No puedo, mamá. Tal vez algún día, pero no ahora. Elizabeth se mordió el labio, indecisa. ¿Puedo pensarlo? No sé lo que siento. Respondí a William informándole la decisión de las niñas sin juicios ni resentimientos. Son personas, no propiedad. Tienen derecho a procesar sus sentimientos a su propio ritmo. Terminé la carta con una frase que resumía mi viaje. Espero que encuentres la paz que yo encontré, William. Siempre hay un camino hacia la redención si estamos dispuestos a transitarlo. Diciembre llegó con aires festivos. La pensión, decorada para Navidad, bullía de actividad. Las residentes, muchas incapaces de viajar a casa por la distancia o las circunstancias familiares, preparaban una celebración especial. El recién inaugurado restaurante estaba reservado para la cena de Navidad. En la tarde del 24, Joseph apareció con su hijo y un regalo inesperado: 2 conejitos Blancanieves para Marian y Elizabeth. Todos merecen algo vivo que cuidar, dijo, mientras las niñas celebraban, extasiadas con los animalitos. Observando esa escena, mis hijas sonrientes, la pensión llena de vida, el taller próspero, el restaurante que comenzaba a atraer clientela, sentí una profunda gratitud por la vida que había construido desde las ruinas. No era perfecta, tenía sus dificultades, pero era auténtica, conquistada con trabajo duro y determinación. Joseph se acercó, sosteniendo una pequeña caja. No es una propuesta de matrimonio, lo prometo. Sonrió, notando mi expresión. Solo un recuerdo de Navidad. Dentro había un delicado broche de flor trabajado en plata. Para la dueña de la Casa del Prado, una mujer que encontró la belleza entre las espinas. Esa noche, durante la cena, miré a mi alrededor en la larga mesa. Mis hijas, Joseph y Anthony, Aurora y su hermano, las residentes, las costureras del taller que no tenían familia en la ciudad. Éramos una comunidad diversa, unida no por lazos de sangre, sino por elección, por afecto, por respeto mutuo. Levanté mi vaso en un brindis silencioso por la joven de 19 años que una vez fui, asustada y deslumbrada por un banquero elegante con un traje impecable. Esa chica nunca habría imaginado el viaje que la vida le tenía reservado. Las caídas profundas, pero también los vuelos inesperados. Las espinas, sí, pero principalmente las flores que logró cultivar entre ellas. El año 1969 terminaba, llevándose consigo una década de transformaciones. La joven dependienta se había convertido en una empresaria, una madre soltera, el pilar de una pequeña comunidad. Las cicatrices permanecían, pero ya no dolían como antes. Eran marcas de batallas ganadas, testigos silenciosos de una fuerza que ni siquiera sabía que poseía hasta que me vi obligada a descubrirla.
Lo que no imaginaba era que la década de 1970 traería nuevos desafíos y que el pasado regresaría de maneras inesperadas, poniendo a prueba, una vez más, mi capacidad para perdonar a los demás y, principalmente, a mí misma. Si estás disfrutando de mi historia, no olvides suscribirte al canal y darle like al video. Ahora, continuemos. La década de 1970 comenzó con Estados Unidos experimentando desafíos económicos. Los periódicos hablaban de recesión. Los comerciales de televisión en blanco y negro mostraban familias sonrientes. Pero esta prosperidad no llegaba a todos por igual. En la Casa del Prado sentimos los efectos de la inflación, las dificultades de mantener precios accesibles para nuestras residentes, maestras, secretarias, estudiantes. Mientras los costos subían vertiginosamente, era un acto de equilibrio diario que requería creatividad y determinación. En marzo de 1970, Marianne cumplió 12 años. Ya no era la niña insegura que lloraba por la ausencia de su padre. Se había transformado en una preadolescente seria y responsable con un talento notable para los números y la administración. Me acompañaba al mercado de agricultores los domingos, negociando precios con una habilidad que sorprendía incluso a los vendedores más experimentados. «Esta chica tiene don para los negocios», comentó el señor Jones del puesto de carnicería después de que Marianne consiguiera un non-make descuento considerable en la carne para el restaurante. Sale a su madre. Esas palabras me llenaron de orgullo. Marianne era mi reflejo en muchos aspectos: la determinación, la practicidad, el sentido de la responsabilidad, pero también cargaba con sus propias cicatrices. A veces la sorprendía mirando a otras chicas con sus padres. Una mirada distante que revelaba la herida aún abierta del abandono. Elizabeth, con 9 años, era lo opuesto a su hermana, extrovertida, artística, siempre rodeada de amigos. Había heredado mi talento para la costura, creando pequeñas ropas para sus muñecas con retazos del taller. A diferencia de Marianne, hablaba abiertamente sobre William, creando fantasías donde su padre regresaba regenerado, pidiendo perdón. «Está en prisión ahora, ¿verdad, mamá? Cuando salga, ¿vendrá a vernos?», preguntaba con frecuencia. Intentaba equilibrar la verdad con la compasión, sin alimentar esperanzas poco realistas ni destruir completamente la imagen paterna. En mayo recibí una carta del abogado de William. Había desarrollado cirrosis hepática y estaba hospitalizado en el hospital de la prisión. Su condición era grave. Dadas las circunstancias, solicitaba arresto domiciliario y quería saber si podía cumplirlo bajo mi supervisión, ya que no tenía familia cercana. La carta cayó como una bomba en mi vida cuidadosamente reconstruida. William, otra vez en nuestra vida diaria. El hombre que había abandonado a sus hijas, que había amenazado con quitarme la custodia, que se había hundido en el alcoholismo hasta causar la muerte de inocentes. ¿Cómo afectaría esto a Marianne, a Elizabeth, a la dinámica de la pensión? Joseph, que se había convertido en mi confidente, aconsejó precaución. «Has construido una vida sólida, Jane. No permitas que te desestabilice de nuevo». Teresa, más práctica, sugirió: «Ofrece asistencia financiera para alojarlo en otro lugar con una enfermera. No tienes obligación de tenerlo bajo tu techo». Consulté a Marianne y Elizabeth, como siempre hacía en decisiones importantes. La reacción fue dividida, como esperaba. «Él tomó sus decisiones, mamá. ¿Por qué deberíamos cargar con las consecuencias?», cuestionó Marianne con una madurez más allá de sus años. Elizabeth, por otro lado, vio una oportunidad. «Está enfermo, mamá. Tal vez sea una oportunidad para hacer las paces». Después de días de reflexión, tomé mi decisión. Escribiría al juez explicando que no podía recibir a William en la pensión, pero que alquilaría un pequeño apartamento en el centro,
Contrataría a una enfermera para los cuidados básicos y permitiría que las hijas lo visitaran si así lo deseaban. No por él, le expliqué a Joseph, sino por las niñas, para que no carguen con el peso de la duda. En junio, antes de que mi propuesta fuera siquiera evaluada por el juez, recibí la noticia. William había muerto en el hospital de la prisión, cirrosis avanzada complicada con neumonía. Había muerto solo, sin familia a su lado. La noticia me golpeó de una manera inesperada. Ya no había amor, pero lo hubo una vez. Ya no había dolor, pero sí cicatrices profundas que de repente parecieron palpitar de nuevo. Lloré en silencio en el jardín. No por el William que me había traicionado y abandonado, sino por el joven encantador que conocí en la farmacia, por el padre que Marianne y Elizabeth nunca tuvieron realmente, por la vida desperdiciada en elecciones equivocadas. Decirles a las niñas fue la parte más difícil. Marianne recibió la noticia con aparente indiferencia, pero por la noche la oí llorar suavemente en su habitación. Cuando entré, estaba abrazando una vieja fotografía, la única que había conservado de su padre, tomada en su 3er cumpleaños. «Quiero sentir más», sollozó, «pero es un extraño para mí, mamá, un extraño que me dejó con un gran vacío». Elizabeth se derrumbó en lágrimas. Su fantasía de reconciliación se desmoronó de una vez por todas. «Ya nunca volverá, ¿verdad? Nunca me llevará a montar en el carrusel como hace el papá de Annie». El funeral fue discreto, organizado por mí, ya que William no había dejado otros parientes. Solo asistimos nosotras, las niñas, Joseph, el abogado y 2 ex colegas del banco. Helena vino desde Chicago, trayendo un ramo sencillo. «Creo que usted es la única persona que realmente lo conoció», me dijo. «William antes, el verdadero». Reflexioné sobre estas palabras durante mucho tiempo. ¿Quién era William realmente? ¿El banquero encantador que me había conquistado? ¿El esposo atento de los primeros años? ¿El traidor? ¿El alcohólico? ¿El prisionero? ¿O una combinación compleja de todos ellos? Como todos nosotros. Semanas después del funeral, recibí otra sorpresa. El abogado de William me informó que había dejado una póliza de seguro de vida. La póliza, hecha aún en sus días de banquero, nunca había sido cancelada. Yo figuraba como beneficiaria junto con las niñas. No era una fortuna, pero era suficiente para asegurar la universidad de ambas, algo que siempre me había preocupado. «Un último gesto decente», comentó Joseph cuando se lo conté, «o quizás un intento de redención tardía». Ese mismo mes, una chica de 17 años llamó a la puerta de la pensión. Su nombre era Diana. Estaba embarazada de 6 meses, expulsada de su casa por sus padres. La historia, dolorosamente familiar, me conmovió. Le ofrecí refugio, trabajo ligero en el restaurante y prometí ayudarla después del nacimiento. La llegada de Diana generó algunos rumores en el vecindario. «La Casa del Prado ahora acepta ese tipo de chicas», cuestionó la señora Elliot, la mujer devota que siempre criticaba nuestra comunidad de mujeres sin maridos. Ignoré los comentarios. Si había algo que había aprendido en mi viaje, era que las opiniones de los demás no pagan las cuentas ni alivian el dolor. Diana dio a luz en noviembre, un niño sano llamado Gabriel. Contra todo pronóstico, sus padres aparecieron en el hospital. La vista de su nieto ablandó el severo corazón de su padre, quien invitó a su hija y al bebé a regresar a casa. «Pero quiero trabajar, papá», insistió Diana. «La señora Sanders me enseñó que puedo ser madre y aún tener mi independencia». Llegamos a un acuerdo. Diana volvería a vivir con sus padres, pero continuaría trabajando a tiempo parcial en el restaurante y estudiando de noche para terminar la secundaria. Se había convertido en una de mis chicas, como llegué a llamar a las jóvenes que acogía. No solo las residentes, sino todas aquellas que encontraban en la Casa del Prado un espacio de acogida y crecimiento. 1971 llegó con noticias.
El restaurante ganaba fama más allá de la pensión, atrayendo clientes externos. Decidimos expandirlo, renovando toda el área de la planta baja. Era una inversión arriesgada que consumiría años de ahorros, pero Teresa hizo los cálculos y garantizó que valdría la pena. Durante la renovación, Marianne se mostró especialmente involucrada. Con 13 años seguía las obras diariamente, revisando materiales, cuestionando precios, sugiriendo modificaciones que ahorrarían dinero sin comprometer la calidad. «¿Va a ser arquitecta?», comentó el capataz de la construcción, impresionado. «No», corrigió Marianne con la determinación que la caracterizaba. «Voy a ser ingeniera civil». La ingeniería era una carrera prácticamente exclusiva para hombres en esa época. Cuando comenté esto con cautela, Marianne se encogió de hombros. «¿Y qué? Tú diriges una pensión, un restaurante y un taller sola. Mamá, me enseñaste que una mujer puede hacer cualquier cosa». Esas palabras quedaron grabadas en mi corazón. Entre tantas lecciones que había intentado transmitir a mis hijas, esta era quizás la más importante. Independencia, confianza en la propia capacidad, la negativa a aceptar los límites impuestos por la sociedad. El restaurante reabrió en agosto, completamente renovado, con capacidad para 60 personas. Lo nombré oficialmente Southern Comfort, en homenaje a Aurora y su cocina sureña, que ahora atraía clientes de toda la ciudad. Instalamos un letrero luminoso en la fachada. Mi primer anuncio, un lujo para la época. La inauguración fue un éxito, con una fila en la acera. Joseph, que había acompañado todo el proceso, parecía casi tan orgulloso como yo. Nuestra amistad había evolucionado hacia una relación peculiar para los estándares de la época. No vivíamos juntos, no estábamos casados, pero compartíamos cenas, paseos dominicales, apoyo mutuo. Los niños se consideraban prácticamente hermanos. En eventos sociales nos presentábamos como buenos amigos, aunque todos sabían que era más que eso. «La gente habla, Jane», me advirtió mi madre, preocupada por mi reputación. «Que hablen», respondí sonriendo. «Tengo 34 años, tengo 2 negocios prósperos y 2 hijas maravillosas. Las opiniones de los demás son lo que menos me importa». En Navidad de 1971, Joseph me sorprendió con un regalo especial: boletos para Miami. «Nunca has salido de Springfield. Las niñas necesitan ver el océano». Era una extravagancia para nuestros estándares, pero los niños estaban eufóricos. Marianne, siempre práctica, ya hablaba de visitar museos y puntos históricos. Elizabeth soñaba con la playa, las olas, los helados junto al mar. Viajamos en enero de 1972, dejando a Aurora y Teresa a cargo de la pensión y el restaurante. Estar lejos del negocio era un lujo que rara vez me permitía, pero Joseph insistió. «Has estado trabajando sin parar durante 10 años, Jane. Te mereces un descanso». Miami era todo lo que mostraban las revistas y la televisión, y más. La hermosa arquitectura, el distrito Art Deco, las playas de South Beach y Key Biscayne. Para unas chicas de pueblo criadas con simplicidad, cada experiencia era una maravilla. Elizabeth se quedó paralizada ante el mar, con los ojos llorosos. «Es más grande que todo, mamá», susurró. Marianne, más reservada, anotaba todo en su diario, fotografiando mentalmente cada detalle. Esas 2 semanas en Miami transformaron algo en nosotras. Regresamos renovadas, con horizontes expandidos. Marianne, especialmente, volvió determinada a estudiar más, a conquistar un lugar en la universidad, a ver más mundo más allá de nuestra ciudad. Elizabeth trajo una nueva pasión, la pintura. Durante el viaje visitamos una exposición de arte moderno y la chica quedó fascinada por los colores, las formas, las posibilidades. El año 1972 transcurrió con estabilidad en los negocios. El restaurante prosperó. La pensión mantuvo su excelente reputación. El taller
recibía pedidos constantes. Económicamente, nunca habíamos estado tan bien. Finalmente, pude comprar un pequeño auto usado, pero en buenas condiciones. Aprender a conducir a los 35 años fue un desafío que enfrenté con determinación. Si un hombre puede hacerlo, yo también, me repetía mientras lidiaba con el embrague y los cambios. Joseph tuvo la sensibilidad de no ofrecer ayuda a menos que se la pidiera. Sabía lo importante que era mi independencia. En la segunda mitad del año, una noticia sacudió nuestra rutina. Carol, la examante y luego esposa de William, había muerto en un accidente automovilístico en Chicago. Me enteré a través de Elena, que mantenía contacto con excolegas del banco. La parte más inquietante: Richard, el hijo de William con Carol, ahora con 11 años, era enviado a un orfanato ya que el padrastro no deseaba quedárselo. La noticia me causó una profunda inquietud. El niño, medio hermano de Marianne y Elizabeth, solo en el mundo. El hijo del hombre que me había traicionado, que había abandonado a nuestras hijas, pero aún así un niño inocente. Durante días, la imagen de ese niño al que nunca había visto, pero que llevaba la sangre de mis hijas, me atormentó. ¿En qué piensas, Jane?, me preguntó Joseph una noche, notando mi distracción durante la cena. Estoy pensando en Richard, en lo asustado y confundido que debe estar, en lo injusto que es pagar por los errores de los padres. Esa noche, después de que las niñas se durmieran, tuve una larga conversación con Joseph. Expuse mis sentimientos contradictorios, mi impulso de hacer algo por Richard, mi miedo a las complicaciones que esto traería. Joseph escuchó pacientemente sin juzgar. Tienes el corazón más grande que he conocido, Jane. Si sientes que debes hacer algo, hazlo. Estaré a tu lado. Hablé con Marianne y Elizabeth a la mañana siguiente. Les expliqué sobre Richard, su parentesco con ellas, su situación actual. Las reacciones fueron variadas. Marianne, siempre más reservada emocionalmente, hizo preguntas prácticas. La edad del niño, cómo reorganizaríamos las habitaciones, cuestiones legales. Elizabeth, impulsiva, se entusiasmó con la idea de un hermano. ¿Podemos traerlo hoy, mamá? La decisión estaba tomada. Activé abogados, inicié el proceso para obtener la custodia de Richard. No sería fácil, una mujer divorciada sin lazos directos con el niño, enfrentando la burocracia del Estado. Pero había enfrentado desafíos mayores. Durante el proceso, preparamos un espacio para Richard. Convertimos un pequeño cuarto de almacenamiento en un dormitorio. Pintamos las paredes, compramos muebles sencillos pero cómodos. Marianne donó algunos libros de su estantería. Elizabeth separó juegos y materiales de arte. Anthony, el hijo de Joseph, ofreció su vieja colección de autitos de juguete. En diciembre de 1972, después de meses de trámites legales, finalmente obtuvimos la custodia temporal de Richard. Joseph me acompañó a Chicago a recogerlo al orfanato estatal, un edificio gris e impersonal en un barrio céntrico. El niño que conocimos era la imagen de William, los mismos ojos marrones, la misma barbilla decidida, delgado, pálido, con una mirada desconfiada. Sostenía una pequeña maleta con sus pocas pertenencias. Hola Richard, soy Jane y este es Joseph. Hemos venido a llevarte a casa. ¿Es usted pariente de mi madre?, preguntó confundido. ¿Cómo explicar nuestro complicado parentesco? Opté por la verdad simplificada. No, cariño, pero tienes 2 hermanas que son mis hijas. Tu padre estuvo casado conmigo antes de conocer a tu madre. La adaptación de Richard fue gradual, llena de desafíos. Inicialmente, retraído, desconfiado, constantemente probaba los límites como cualquier niño que había pasado por tantos traumas y abandonos. Marianne mantenía la distancia emocional, observando a su medio hermano con cautela. Elizabeth, en cambio, lo adoptó inmediatamente, convirtiéndose en su guía, protectora,
traductora del nuevo mundo en el que se encontraba. En los primeros meses de 1973, Richard tuvo pesadillas frecuentes. Se despertaba gritando, llamando a su madre. En esas noches lo abrazaba hasta que se calmaba, cantando las mismas nanas que habían arrullado a mis hijas. Poco a poco, las pesadillas disminuyeron. En su lugar surgió un interés voraz por los libros. Richard descubrió en la lectura un refugio, una forma de procesar sus emociones. «Tiene un cerebro como el de Marianne», comentó Elizabeth una tarde, observando a su hermano absorto en un libro de aventuras, «y una sonrisa como la tuya, mamá. Cuando finalmente sonríe, se parece a ti». Esas palabras me conmovieron profundamente. Richard no llevaba mi sangre, pero al acogerlo, le había ofrecido más que un techo. Le había dado la oportunidad de un nuevo comienzo, de una identidad más allá de la tragedia que había marcado el comienzo de su vida. Y quizás esa fue la mayor lección de esa tumultuosa década. La familia no se define por la sangre o los documentos, sino por las elecciones diarias de amor y cuidado. En julio de 1973, después de un año de custodia temporal, finalmente recibimos la noticia. Se nos había concedido la custodia permanente de Richard. Para celebrarlo, organizamos un almuerzo especial en el restaurante, completo con pastel y regalos. «Es como un nuevo cumpleaños», le explicó Elizabeth a su hermano, «el día en que oficialmente te convertiste en parte de nuestra familia». Durante la celebración, observando a mis dos hijas y a este nuevo hijo que el destino había traído por caminos tortuosos, recordé a la joven ingenua que una vez fui. La dependienta enamorada del elegante banquero, soñando con la vida perfecta, el matrimonio ideal, la familia según los modelos que la sociedad determinaba como correctos. La vida real había resultado infinitamente más compleja, dolorosa, sorprendente y también más rica, más profunda. Las cicatrices que cargábamos, Marianne, Elizabeth, Richard y yo, no eran solo marcas de sufrimiento, sino testigos de nuestra capacidad para sobrevivir, para reconstruir, para amar de nuevo. Esa tarde festiva de julio, mientras Richard soplaba la vela de su nuevo cumpleaños, hice una plegaria silenciosa de gratitud. Gratitud por las caídas que me enseñaron a levantarme, por los abandonos que me obligaron a encontrar fuerza interior, por las puertas cerradas que me obligaron a construir mi propio camino, y por las flores que logré cultivar entre tantas espinas. Mis hijas, mi hijo recién llegado, mis negocios prósperos, mi comunidad de apoyo, mi relación no convencional con Joseph. ¿Qué deparaba el futuro? Nuevas luchas, ciertamente, desafíos que ni siquiera imaginaba todavía, pero también, y principalmente, la certeza de que no caminaría sola y de que las cicatrices de ayer serían la fuerza para enfrentar el mañana. El primer amanecer de 1974 encontró a la Casa del Prado en plena transformación. Lo que había comenzado como un simple refugio para mujeres trabajadoras se había convertido en un pequeño complejo. La pensión en el piso superior, el restaurante Southern Comfort en la planta baja y el taller de costura en la parte trasera. En las paredes exteriores, enredaderas florecidas trepaban con vigor, un símbolo perfecto de cómo la vida siempre encuentra un camino a través de las grietas. Nuestra América experimentaba las secuelas de Watergate, pero en nuestro pequeño rincón del mundo, la vida continuaba con su ritmo particular. Marianne había cumplido 16 años, una joven seria, con ojos penetrantes y una inteligencia aguda. Tomaba clases avanzadas, decidida a ingresar a la Facultad de Ingeniería. «Quiero construir cosas que duren, mamá», decía mientras devoraba libros de matemáticas y física. Ya no hablaba de William, era como si hubiera enterrado esa parte de su historia junto con su padre. Elizabeth, con 13 años, florecía como artista.
Sus pinturas adornaban las paredes del restaurante, atrayendo elogios de los clientes. Con un temperamento opuesto al de su hermana, expansiva, emocional, hablaba abiertamente sobre sus sentimientos. Todavía guardaba un pequeño álbum con las pocas fotos que teníamos de William, mirándolas ocasionalmente con curiosidad, como si observara a un extraño. Richard, ahora con 12 años, se había adaptado sorprendentemente bien. El niño callado y asustado del orfanato se había transformado en un chico vivaz, con la mirada curiosa de alguien que redescubre el mundo. En la escuela destacaba en literatura e historia. En casa se había convertido en el asistente oficial de Aurora en la cocina, aprendiendo los secretos de la cocina sureña. «Tiene paladar para los condimentos», comentaba la vieja cocinera con orgullo. «Sabe cuándo los frijoles necesitan más ajo o cuándo la salsa pide una hoja de laurel. Es un don, señora Sanders». Nuestra familia no convencional había encontrado su ritmo, su equilibrio. Joseph y Anthony cenaban con nosotros varias veces por semana. Pasábamos los domingos juntos en el parque o en la granja de un amigo en las afueras de la ciudad. A veces notaba miradas de desaprobación. La mujer divorciada, el viudo, los hijos de diferentes orígenes, pero ya no me importaba. Habíamos construido algo precioso, un espacio de aceptación, de afecto genuino, de respeto mutuo. En abril, la ciudad se conmocionó con una noticia trágica. Un incendio había destruido el orfanato municipal, dejando a 20 niños sin hogar. Milagrosamente, no hubo víctimas mortales, pero el viejo edificio quedó completamente destruido. «¿Qué pasará con ellos ahora?», preguntó Richard, visiblemente afectado, recordando su propio paso por una institución similar. La respuesta surgió espontáneamente, como muchas de las mejores decisiones de mi vida. «Podemos acoger a algunos», sugerí durante la cena. «Tenemos el gran almacén trasero que solo usamos para guardar material del restaurante. Podemos adaptarlo temporalmente». La mirada de Joseph se encontró con la mía en ese entendimiento silencioso que habíamos desarrollado a lo largo de los años. «Puedo hacer las renovaciones necesarias, instalar baños», ofreció. Marianne, siempre práctica, ya hacía cálculos mentales. «Necesitamos camas, ropa de cama, armarios». Elizabeth vibraba con la idea. «Yo puedo dar clases de pintura». Richard, más callado, simplemente asintió, sus ojos brillando. «Les mostraré que aquí es diferente del orfanato. Aquí es familia». Así nació lo que más tarde se llamaría el Refugio de las Flores. Inicialmente un espacio de emergencia para 5 niños entre 7 y 10 años, 3 niñas y 2 niños. La adaptación del almacén fue un esfuerzo conjunto. Joseph coordinó la parte estructural. Las residentes donaron muebles, ropa, juguetes. Los clientes del restaurante, al conocer la iniciativa, contribuyeron con donaciones. Aurora organizó un equipo de cocineras voluntarias para aumentar la producción de comidas. «¿Cree que podrá manejar esto?», preguntó el juez de menores, visiblemente escéptico sobre mi capacidad para administrar otra responsabilidad. «Sé que puedo», respondí sin vacilar. «Tengo a toda una comunidad apoyándome». Los niños llegaron en mayo, asustados, cargando pequeños fardos con sus pocas pertenencias salvadas del incendio. Richard fue fundamental en ese momento. Él sabía exactamente cómo se sentían. El miedo a lo desconocido, la añoranza de rostros familiares, el temor a otro abandono más. «Aquí nadie te grita», le explicó a Joaquín, el más pequeño con solo 7 años, «y la comida es la mejor de la ciudad». Los primeros días fueron caóticos, adaptando rutinas, entendiendo personalidades, lidiar con traumas específicos. Ana, de 9 años, tenía pesadillas sobre el incendio. Peter, de 10, constantemente probaba los límites como esperando ser castigado. Las gemelas, Sophie y Claire,
de 8 años, se aferraban la una a la otra, negándose a separarse incluso por minutos. Poco a poco establecimos una dinámica. Los niños asistirían a la escuela pública local. Por las tardes nos turnábamos para ayudarles con las lecciones y ofrecer actividades. Marianne enseñaba matemáticas, Elizabeth arte, Richard organizaba sesiones de lectura. Anthony, el hijo de Joseph, jugaba al fútbol con los niños en el pequeño patio. Las residentes mayores, muchas de ellas maestras, ofrecían refuerzo escolar. Lo que comenzó como una solución temporal se prolongó cuando el orfanato fue reconstruido 3 meses después. Los niños no querían volver. «Nunca hemos tenido un lugar como este», explicó Sophie, la más articulada de las gemelas. El juez, al ser testigo del progreso realizado, nos concedió la custodia provisional con visitas regulares de trabajadores sociales para su evaluación. En julio recibí una propuesta inesperada. El Departamento Municipal de Asistencia Social ofrecía un pequeño subsidio mensual para formalizar nuestro refugio, reconociendo su papel en la comunidad. «No queremos institucionalizar», explicó la secretaria, «sino apoyar iniciativas como la suya que ofrecen un ambiente familiar para estos niños». La ayuda financiera, aunque modesta, nos permitió planificar expansiones. Joseph, que había comenzado a dedicar más tiempo al proyecto, dibujó planes para un anexo en el terreno adyacente, propiedad que pudimos adquirir con parte del dinero del seguro de William, ahorrado para emergencias eventuales. Sería una casa simple pero amplia, con habitaciones para 15 niños más, salas de estudio, su propio refectorio. En septiembre, mientras avanzaba la construcción del anexo, recibí una carta que cambiaría el curso de nuestras vidas una vez más. Venía de Miami, de una señora llamada Olivia Richards, la madre de William. Creíamos que había muerto años antes. William siempre había hablado de ella en pasado, pero allí estaba, escrita con la letra temblorosa de una persona anciana, una carta reveladora. Olivia explicaba que había perdido el contacto con su hijo después de que se mudara al interior años atrás. Más tarde, buscándolo, se enteró de su muerte. Investigando, descubrió a sus nietas y ahora, para su sorpresa, a su nieto Richard, hijo del segundo matrimonio. «Soy vieja y estoy enferma», escribió. «Antes de partir, me gustaría conocer a mis nietos, los hijos de mi único hijo». Mostré la carta a los niños. Marianne, como era de esperar, se mostró reticente. «Después de todos estos años, ¿por qué ahora?» Elizabeth se entusiasmó con la posibilidad. «Una abuela. Siempre quise tener una abuela paterna». Richard, pensativo, dijo solo: «Quiero saber cómo era mi padre de niño. Ella debe tener historias». Le escribí a Olivia invitándola a visitarnos. Semanas después, una señora frágil con cabello blanco y ojos idénticos a los de William y, en consecuencia, a los de Richard, bajó en la estación de autobuses apoyándose en un bastón. La alojé en la mejor habitación de la pensión, tratando de superar la incomodidad inicial. Esa primera noche, después de que los niños se retiraran, tuvimos una larga conversación. Olivia reveló lo que ni siquiera William sabía. Había sido abandonada por su esposo, el padre de William, cuando el niño tenía solo 5 años. Para sobrevivir, trabajó como costurera en casas de familia, dejando a su hijo en internados durante la semana. Creció con esa herida, explicó, con lágrimas en sus ojos arrugados. El abandono de su padre, su madre siempre ausente, trabajando. Siempre buscó la aprobación masculina, tratando de superar el fantasma del padre que nunca conoció. No excuso lo que te hizo a ti y a las niñas, Jane, pero quizás ayude a entender. Esa conversación iluminó ángulos oscuros de la historia. No justificaba las elecciones de William, pero ofrecía contexto. El niño abandonado se había convertido en el hombre que abandona, repitiendo patrones, perpetuando ciclos de dolor. La diferencia, reflexioné,
es que podemos elegir romper estos ciclos. Nuestros hijos no cargarían con esta maldición. Olivia se quedó con nosotros un mes. Fue una presencia discreta pero significativa. Le contó historias de William de niño a Richard, que absorbía cada detalle. Enseñó puntos de bordado antiguos a Elizabeth, que los incorporó a sus creaciones artísticas. Incluso Mary Ann, inicialmente distante, se acercó al descubrir el talento de su abuela para los números. Olivia había sido contadora informal para pequeños comerciantes. La víspera de su partida, Olivia me llamó al jardín. Jane, sé que no tengo derecho a pedir nada, pero me gustaría volver, estar presente en sus vidas. Me sorprendí a mí misma aceptando sin dudar. Los niños merecen todo el cariño posible, Olivia. Siempre será bienvenida. En diciembre inauguramos oficialmente el Refugio de las Flores. El nuevo edificio, anexo a la pensión, albergaría inicialmente a 15 niños con planes de expansión futura. Durante la pequeña ceremonia observé nuestra improbable constelación familiar. Mary Ann, casi una mujer, ayudando con las visitas guiadas. Elizabeth, radiante, con sus pinturas decorando las paredes. Richard, sirviendo bocadillos que había aprendido a hacer con Aurora. Los primeros 5 niños acogidos, ya tan diferentes de los asustados pequeños que habían llegado. Joseph y Anthony, prácticamente parte de la familia, mis residentes de toda la vida, las costureras del taller e incluso Olivia, que había regresado especialmente para la ocasión. Ha construido un pequeño milagro aquí, comentó el alcalde durante su breve discurso. Negué con la cabeza, corrigiendo. Lo construimos nosotros. Cada persona presente contribuyó. Fue un esfuerzo colectivo. El año 1975 comenzó agitado. Mary Ann había tomado el examen de ingreso para Ingeniería Civil en la Universidad de Illinois en Chicago. Una hazaña extraordinaria para una joven del interior, especialmente en una carrera dominada por hombres. Elizabeth se preparaba para ingresar a la secundaria, dividida entre el deseo de seguir arte o medicina. Quiero tanto crear belleza como sanar, explicaba. Richard, ahora en la escuela media, desarrolló un interés por la literatura y la historia, soñando con ser maestro. En marzo llegó la tan esperada noticia. Mary Ann había sido aceptada en la Universidad de Illinois. La alegría se mezcló con la ansiedad. Mi primogénita dejaría el nido, enfrentaría la metrópolis. Estoy preparada, mamá, me aseguró con la confianza que siempre la caracterizó. Me enseñaste a luchar por lo que quiero. Para mi sorpresa, Olivia ofreció una ayuda inesperada. Era dueña de un pequeño apartamento en Chicago, donde había vivido durante años antes de mudarse a Miami. Estaba vacante y se lo ofreció a Mary Ann. Será más seguro que un dormitorio o una pensión, argumentó, y ayudará con los gastos. Mary Ann aceptó, superando viejas resistencias. Preparamos su mudanza entre risas y lágrimas. La víspera de su partida, la encontré contemplando la ciudad nocturna desde la ventana de su habitación. Tengo miedo, mamá, confesó brevemente, abandonando la postura fuerte. ¿Y si no puedo? ¿Y si se dan cuenta de que soy una chica de pueblo? La abracé, sintiendo su cuerpo ya de mujer, recordando al bebé que una vez meció en mis brazos. Nunca fuiste solo una chica de pueblo, Mary Ann. Eres la hija de la mujer que reconstruyó la vida desde cero. Tienes esa fuerza dentro de ti. A la mañana siguiente, Joseph nos llevó a la estación de autobuses en su auto. El autobús a Chicago partiría a las 7. Mary Ann abrazó a cada uno largamente. Elizabeth, Richard, Joseph, Anthony, Aurora. Cuídate, hija. Fue todo lo que pude decir cuando me tocó a mí. Y recuerda, siempre tendrás un hogar al que volver. Las semanas siguientes trajeron nuevos ajustes. Elizabeth asumió algunas de las responsabilidades de su hermana en la pensión. Richard se volvió más independiente. Joseph comenzó a frecuentar nuestra casa casi a diario, ayudando con los niños del refugio,
que ahora sumaban 12. En mayo recibí una propuesta que nunca imaginé. El programa Mujer de Hoy de la televisión local quería hacer un reportaje sobre mi trayectoria. La mujer que transformó el abandono en un imperio, decía el titular exageradamente. Inicialmente dudé. Nunca había buscado los reflectores, pero las trabajadoras sociales que acompañaban el refugio insistieron en que la visibilidad traería beneficios. El reportaje se emitió en junio, mostrando la pensión, el restaurante, el taller, el refugio. Contó mi historia de manera simplificada pero honesta. El matrimonio roto, la lucha para comenzar de nuevo, la acogida de Richard, la creación del refugio. El programa recibió una enorme respuesta, con cartas de mujeres en situaciones similares pidiendo consejo, donaciones para el refugio, ofertas de voluntariado. «Te has convertido en una celebridad», bromeó Richard después de la transmisión. Pero lo que más me conmovió fue el comentario de Elizabeth. «Ahora otras mujeres sabrán que es posible, mamá, que no están solas, que del dolor pueden hacer algo hermoso». Los años siguientes trajeron consolidación y crecimiento. Marianne se graduó con distinción, la primera mujer en su clase, superando prejuicios y obstáculos. Elizabeth ingresó a la Facultad de Bellas Artes, descubriendo en la arteterapia una forma de unir sus pasiones. Richard, tras un brillante desempeño escolar, fue aceptado para estudiar literatura. Decidido a convertirse en maestro, el refugio se expandió nuevamente gracias a donaciones y al reconocimiento oficial como institución de utilidad pública. Se construyó un nuevo anexo en 1978, lo que nos permitió atender a 30 niños. Implementamos metodologías innovadoras con énfasis en el desarrollo integral, la educación artística y la preparación para la autonomía. Joseph y yo, después de años de relación no convencional, formalizamos nuestra unión en 1979. No fue en papel, sino en una ceremonia simbólica en el jardín de la Casa del Prado, rodeados de nuestras familias extendidas. «No necesitamos documentos para probar lo que hemos construido», declaró Joseph, siempre respetuoso de mi duramente ganada independencia. En enero de 1980, mientras contemplaba los álbumes de fotos que documentaban nuestro viaje a lo largo de las décadas, recibí la noticia del fallecimiento de Olivia. Partió serenamente en su apartamento de Miami, después de reconciliarse con sus nietos y de alguna manera con la compleja memoria de su hijo. En su testamento dejó el apartamento de Chicago a los 3 nietos en partes iguales. Su último gesto de reparación por heridas que no causó, pero heredó como parte de su propia historia. En el verano de 1980 organizamos la primera reunión de residentes del Refugio de las Flores, niños que habían pasado por nuestra institución y ahora seguían sus vidas independientes. Fue una celebración emotiva con adolescentes y adultos jóvenes regresando para compartir logros, desafíos y recuerdos. Joaquín, el niño asustado que había llegado a los 7 años, ahora con 13, declaró solemnemente: «Cuando sea grande, quiero hacer por otros lo que la señora Sanders hizo por nosotros, mostrar que la familia no es solo cuestión de sangre». En agosto de ese año, sentada en el jardín de la pensión, ahora lleno de rosas, geranios y girasoles que cultivaba con placer, reflexioné sobre el increíble viaje que la vida me había proporcionado. La joven dependienta, enamorada del elegante banquero, había dado paso a una mujer de 43 años, empresaria, madre de hijos biológicos y adoptivos, abuela de corazón de docenas de niños que habían pasado por el refugio. Las cicatrices permanecían, marcas de abandono, lucha, pérdidas. Pero como les decía a los niños que acogíamos, las cicatrices son medallas de supervivencia. Cada marca contaba una historia. Daba testimonio de una batalla ganada. Nos recordaba que somos más fuertes de lo que imaginamos.
Esa tarde dorada de 1980, rodeada del bullicio de los niños jugando, las residentes conversando en el porche, el aroma del pan recién horneado que llegaba desde la cocina del restaurante, sentí una profunda gratitud, no por el abandono, la traición, las noches de llanto, sino por la fuerza que descubrí en las cenizas, por la comunidad que construí desde las ruinas, por la belleza que floreció en un suelo aparentemente estéril. Es esta fuerza la que recuerdo hoy a los 83 años, cuando jóvenes como ustedes me preguntan por mi historia. ¿Cómo lo logró?, preguntan, asombrados por los obstáculos que enfrenté en una era en que las mujeres divorciadas eran parias sociales, cuando ser una mujer empresaria parecía imposible, cuando criar hijos sola era visto como una sentencia de fracaso. La respuesta es simple, aunque el camino fue complejo. Un paso a la vez, un día tras otro, con la certeza de que el fin de un sueño no significa el fin de todos los sueños, y principalmente con la comprensión de que nuestras heridas más profundas pueden convertirse en nuestros mayores dones si las usamos para generar empatía en lugar de amargura, para construir en lugar de destruir. Hoy, la Casa del Prado, el restaurante Southern Comfort, el taller y el refugio de las flores, continúan activos, administrados por una junta que incluye a mis hijos, ex residentes del refugio y miembros de la comunidad. Joseph partió hace 5 años, en paz durante el sueño, después de una vida llena de afecto y logros. Mis hijos siguieron sus caminos. Marianne se convirtió en una ingeniera renombrada, especializada en viviendas asequibles. Elizabeth es una arteterapeuta reconocida internacionalmente. Richard es un profesor universitario dedicado a la literatura estadounidense. En 2015, el ayuntamiento nombró una plaza en mi honor, la Plaza Jane Sanders, con una placa que me describe como una emprendedora social visionaria, ejemplo de resiliencia. Es un honor, por supuesto, pero mi verdadero legado no está en placas o tributos. Está en los ojos de cada niño que pasó por el refugio y encontró su camino. Está en la mujer que encontró el coraje para dejar una relación abusiva inspirada por mi historia. Está en los emprendimientos que generan empleos y dignidad, en las vidas transformadas por el simple acto de creer que un nuevo comienzo es siempre posible. Para ustedes que me están escuchando ahora, les dejo estas palabras. No tengan miedo de las cenizas. El fuego, que parece destruirlo todo, puede ser, de hecho, el comienzo de algo nuevo y más hermoso. De las cenizas nacen las flores más sorprendentes, aquellas que nadie esperaba, aquellas que desafían la lógica de la destrucción y dan testimonio del poder regenerador de la vida. Mi nombre es Jane Olivia Sanders. Fui una esposa. Fui abandonada. Fui juzgada. Pero eso fue solo el comienzo de mi historia, no su final. Lo que vino después fue la mujer que descubrí en mí misma, la fuerza que no sabía que poseía, el amor que me permitió acoger incluso al hijo de la traición. Eso es lo que define quién soy. No lo que me hicieron, sino lo que elegí hacer a partir de ese punto. Y eso, queridos míos, es la verdadera historia de cómo un amor que se convirtió en cenizas renació como un jardín completo. Si se conmovieron con mi historia, suscríbanse al canal, activen la campana de notificaciones y den like al video. Hasta la próxima, mis queridos.